Hola, hola, hola a todos los amigos que siempre están con nosotros. Un saludo desde Gente que Suma. Ya saben que tratamos de sumar contenido, conocimiento a través de aliados, amigos que vamos conociendo en este maravilloso mundo de los negocios inmobiliarios. Hoy con dos invitados muy especiales que nos van a hablar de BIM, seguramente un concepto que muchos no conocen y me incluyo. Entonces yo aquí expectante y con ganas de escuchar de estos dos monstruos que nos van a empezar a contar. Entonces le doy la bienvenida primero a David. David, contaros un poquito de qué se trata BIM y antes que eso, pues obviamente quién es David Jiménez y qué es lo que estás haciendo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y me presento, pues mi nombre es David Alejandro Jiménez, yo soy el representante de Proyectum Ingeniería Paramétrica. Nosotros somos una empresa que presta servicios BIM. Ahorita más adelante te contamos bien al detalle de qué se trata BIM. Yo soy arquitecto constructor, máster en BIM Management, con más de 15 años de experiencia en el sector de la construcción como residente, director de proyectos, y hemos encontrado pues a lo largo del camino en estos temas de tecnología, de implementación de tecnología en los proyectos de construcción, una solución efectiva a los problemas que nosotros nos enfrentamos diario en las obras. Entonces eso soy yo. Ahorita te contamos pues más al detalle de lo que se trata BIM. Perfecto, Hola, Fran. dale. Frank, contanos ahí un poquito de lo que venís haciendo paralelo a lo que nos contaba David. Juan, mucho gusto, muchas gracias. También te digo por el espacio que nos estás ofreciendo y por la oportunidad de contar de qué se trata este tema del BIM, este universo BIM, que es un asunto que está tomando mucha relevancia hoy en día en el gremio constructor y de la arquitectura. Te cuento que yo soy compañero y socio de David, compañeros desde hace mucho tiempo. Estuvimos en la U, hicimos la carrera juntos, aproximadamente 15 años de experiencia también como arquitecto constructor, buena parte de ellos, o por lo menos 10 o 12 en obra, en temas de residencia, eh, residencia técnica, residencia administrativa, especialista en temas de costos. Y desde hace aproximadamente 5 años empecé a dar un cambio, a incursionar, digamos que en el tema del BIM. Actualmente ejerzo como coordinador BIM y bueno, muy expectante y con muchas ganas de hablarles del tema. No, una nota muy bacano. Como decía hace un momento, la idea o lo que pretendo con este espacio de que arrancamos es entregar valor y conocimiento inherente a la construcción, a la comercialización, al financiamiento de negocios inmobiliarios y sobre todo tratar de apalancarnos pues mucho como en la tecnología en cada uno de estos segmentos. Ahora sí poniéndolo en Paisalandia, como les decía hace un rato, ¿qué es, qué es BIM? ¿Por dónde empieza el ciudadano común y corriente? Ah, bueno, primero, antes de arrancar ahí, pues como con ese detalle, David, Frank y yo estamos ahorita en Medellín, entonces desde aquí les mandamos un abrazo a la gente que sabemos que nos ve en grabados luego en Colombia, en otros países, entonces siempre con un alcance en Colombia tecnológico, tratando de buscar que está a la vanguardia. Acá tenemos dos buenos ejemplos. Entonces, dicho esto, ahora sí, David, ¿qué es BIM? Mira, Juan, antes de explicarte qué es BIM, para nosotros es muy importante que la gente entienda cuál es el contexto que está viviendo la industria en general, y en particular la industria de la construcción, porque es importante que se entienda, porque hay mucha gente que no está entendiendo este cambio de paradigma que se está dando y se está quedando atrás. Pues, algunas empresas están tomando una ventaja competitiva bastante importante. Entonces, antes de meternos en temas BIM, te quiero explicar el contexto que está viviendo la sociedad. Resulta que hoy nosotros estamos viviendo una revolución industrial. Eso es un fenómeno que nosotros ya hemos vivido en el pasado. Es un punto de inflexión en el que la producción se lleva a otro nivel, ¿cierto?
Nosotros ya vivimos la primera revolución industrial, la segunda, la tercera. Hoy la sociedad, los humanos, estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Esto es muy importante que lo entiendan. En el pasado ya hay empresas que no han entendido los cambios de paradigma, ¿cierto? Los cambios en las que hacia dónde van los mercados. Le pasó a esta empresa de Starbucks. videos, a Starbucks. Starbucks le pasó en su momento. Hace poquito yo vi una noticia y pues me parece increíble que Netflix en su momento le hizo la oferta a Starbucks para que le comprara a la empresa y Starbucks no lo quiso. A Blockbuster. A Blockbuster, sí. Y ya tiendas de Blockbuster solo queda una, pues creo que es como un museo, porque Blockbuster pues se acabó. O sea, eso era una tienda de películas en Estados Unidos. Hay un mapa que muestra la tienda de películas en los años 2000 y eso era impresionante. O sea, tenían copado todo el mercado en Estados Unidos. Y Netflix entendió hacia dónde iba el tema, se volcó a la red, Blockbuster no lo hizo y ahora vemos lo que está pasando. Le pasó también a Nokia. Nokia era una empresa líder de celulares y no entendieron en su momento hacia dónde iban los smartphones, la tecnología de los teléfonos. Y pues quedó relegada, ¿cierto? Todavía existen, pero ya no son líderes en el mercado. Kodak no entendió en su momento también el tema de las cámaras fotográficas digitales, hacia dónde iban y bueno. Entonces es muy importante que se entienda cuál es el contexto que hoy estamos viviendo, es que estamos viviendo una revolución industrial y para que la construcción se inserte en ese nuevo paradigma que se llama cuarta revolución industrial, que no son sino una serie de tecnologías emergentes que lo que hacen es apoyar la producción, Big Data, Internet de las Cosas, impresión 3D, simulación de procesos constructivos. Para que la construcción se inserte en ese paradigma, es necesario que se haga a través de BIM. O sea, es la única manera en la que la construcción, a través de modelos digitales, su producción se inserta en ese paradigma que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Entonces es importante que la gente entienda que hoy estamos viviendo una revolución industrial y que la única forma que tenemos hoy para que la construcción se inserte en ese paradigma es a través de BIM. Eso es importante. Lo otro es qué no es BIM. Antes de explicarte técnicamente qué no es BIM, y ahí le doy paso a Fran para que explique qué no es BIM y qué es BIM. Perfecto, muchas gracias, David. Oye, se nota que estaba pensando en café, ¿eh? Hace falta el cafecito a esta hora. Sí, sí, sí. Bueno, yo quisiera contarles algo o hacerles una observación. No sé si es algo que está presente para todos o no, pero el gremio nuestro, el gremio de la construcción, la arquitectura, es uno de los gremios con menor nivel de desarrollo y de incorporación de tecnología de nuestro sistema productivo. Entonces, partamos de eso, partamos del hecho innegable de que la construcción en nuestro gremio se ha manejado y se sigue manejando de una forma muy poco tecnificada, a grosso modo, y casi que se puede decir que se sigue construyendo, diseñando y operando proyectos de la misma forma en que se hacía hace 30 o 40 años. Y comercializando y Correcto. financiando. O sea, No, sí hay una evolución ahí como radical que se empieza a ver en otras partes del mundo, pero para ser justos, incluso en el mundo es una de las industrias, o la industria miden algunos, que más se ha quedado en cuanto al desarrollo. Y yo pienso que mucho tiene que ver en que de alguna manera la industria se quedó en una zona de confort, porque incluso con esta manera tradicional de hacer negocios se genera muchísimo dinero. Entonces creo que hay un una zona de desestímulo confort. para el que está haciendo plata. Sí, sí, sí. Pero con lo que ustedes nos van a contar ahorita, yo sé que eso abre muchas expectativas para constructores tradicionales o no tradicionales, porque tengo amigos que siempre están preguntándome, buscando qué hay nuevo. Entonces creo que aquí viene lo chévere de este Es rato. correcto, Juan. Entonces, asumiendo pues esa realidad nuestra, o sea, un sector tecnológicamente muy atrasado, entendemos que desde hace aproximadamente
15 o 20 años ha empezado a cobrar fuerza, no en Colombia específicamente, pero sí en Europa, en algunos países asiáticos, algo que se conoce en nuestro medio actualmente como BIM, o VDC, Virtual Design Construction. En general, cuando tú buscas una definición del tema, la mayoría de las personas tiene, digamos que conceptos un poco encontrados. Pero en resumen, podemos llegar a un acuerdo y es que lo podemos considerar como una metodología. Una metodología para abordar el proceso de, el ciclo de vida de un activo, de un edificio, y abarca desde su estudio de viabilidad hasta su diseño, su construcción e incluso su operación. Entonces, ¿qué es BIM? Es una forma, una metodología de abordar un proceso no solo constructivo, sino también de operación de un edificio, por así decirlo. Perfecto. En español, BIM, ¿qué significa en español? Building Information Modeling, modelado de información de la edificación. Es, digamos que la suma de la información que se genera cuando se está generando una obra o un proyecto constructivo. Digamos que la clave aquí es la información. ¿Cómo se gestiona esa información? ¿Cómo se gestionan todos los agentes que intervienen en un proceso de estos, que son muchísimos? ¿Y cómo se centraliza esa información de forma tal que esté disponible para todos en todo momento y que sea, por supuesto, oportuna? Entonces, yo creo que una buena forma, como lo decíamos ahorita, de abordar en detalle el tema de BIM pudiera ser entender qué no es BIM, porque también es cierto que hay muchos mitos, por así decirlo, urbanos al respecto. Entonces, cuando alguien que está en nuestro gremio escucha hablar de BIM, pues un arquitecto, un diseñador, un constructor, y no está muy empapado del tema, siempre lo asocia con un modelo 3D. ¿Qué es BIM? BIM es un modelito 3D que se ve muy bonito, incluso algunos lo asocian con renderismo y para de contar. O, en otros casos, han escuchado un poco más del tema y lo asocian con un LOD, Level of Development, nivel de definición. Y se quedan, digamos, con definiciones que son muy cortas, pero que no abarcan en sí la globalidad de lo que es BIM. No sé qué piensas, David, al respecto. Sí, algunos también lo asocian con software, especialmente Correcto. con Revit. Digamos que Revit o Autodesk ha hecho una campaña bastante agresiva para captar el mercado BIM y ha metido eso en el inconsciente de que BIM es Revit y no necesariamente cuando estás haciendo un proceso en Revit estás trabajando en BIM. Inclusive puedes estar haciendo un proceso más ineficiente que trabajando tradicionalmente. No es Correcto. solamente software, hay que entender los procesos para ver en qué punto del proceso se involucran los software y que sea de manera eficiente, que la comunicación sea realmente trazable y que realmente se estén usando los software como están diseñados, porque mucha gente, como lo decía Fran ahora, asocia el tema de BIM con un 3D, ¿cierto? Porque regularmente para eso se ha usado, ¿cierto? Para representar un proyecto en 3 dimensiones, pero no se le está sacando el jugo o el máximo provecho a los software. Esos software están diseñados para gestionar proyectos y la información que está asociada a esos proyectos. Es correcto. Entonces, realmente el valor de BIM, lo que nos aporta BIM es la gestión de la información. Realmente es eso. Gestión de la información, gerencia de la información de los proyectos, porque los proyectos actualmente, el 99% de los proyectos, cuando vos te pones a examinar el modelo de gestión, pues encontrás alrededor del proyecto una serie de participantes, encontrás al dueño, al arquitecto, al contratista, alrededor del proyecto y la comunicación entre ellos es totalmente desordenada. O sea, vos ves que un envío de correos desactualizados, planos que no coinciden, mejor dicho, eso es un despelote. BIM lo que hace es organizar toda esa información geométrica y metadata
en un solo modelo, una sola base de datos que contiene elementos geométricos, que es lo que nos va a servir para entender el proyecto, y metadata asociadas a esos elementos geométricos que nos va a servir para ejecutar ese proyecto y sacar toda la información de manera eficiente, evitar esos procesos de abstracción mental en los que como seres humanos cometemos tantos errores, omitimos cosas, y básicamente lleva eso a una gestión digital del proyecto. Es correcto. Yo creo que... Dale, Frank. No, adelante, ibas a preguntar de pronto algo. No, iba a ser como un balance hasta acá, digamos que recogido desde lo que Juan Carlos Henao, como un estudiante hoy con ustedes, empieza como a leer y es una sumatoria, el BIM para mí es como una sumatoria de soluciones que lleva a optimizar un proceso constructivo. Un proceso constructivo que finalmente pues le ayuda al desarrollador y le ayuda a que el trabajo sea más eficiente en general y sobre todo apalanca también la comercialización para que los proyectos se ejecuten de mejor manera, con mejores mediciones pues basados en la planeación que han hecho pues en sus cronogramas y que finalmente pues un proyecto vaya a éxito comercialmente hablando en el tiempo que se supone. Sabemos que un proyecto aquí siempre se va a extender más de lo que normalmente, pues es raro ver un proyecto que se programe para 24 meses y te lo entreguen en 24 meses o antes. Eso es muy inviable y mucho tiene que ver con el reproceso y seguramente con la comunicación que no fluye. Entonces, creo que tiene que ver entonces con 3D y para ponerlo de nuevo, como insisto siempre que hablo de en Paisalandia, es, o por lo menos desde lo que yo vi inicialmente cuando David me mostró de qué se trata esta tecnología, es que te lleva visualmente es como que lo montan a uno en un viaje de qué se trata el proyecto, visualmente 3D, en 4D, 5D, como lo quieran llamar, pero para mí que tengo desconocimiento, eso ya me pone una perspectiva versus cuando me lo están contando. Entonces, cuando hablas, y eso ya me pareció una locura de cómo ustedes recalculan, entonces, si quieres contarnos esa historia de que me contaste a mí, si tienen que rediseñar, digamos que un proceso de tubería como apalanca las paredes, digamos que eso así en paisa, o con un lenguaje muy práctico, ¿cómo hace que ese proyecto sea eficiente y cómo hace que todos los actores que intervienen, digamos que se beneficien de él? Mira, Juan, básicamente lo que nosotros hacemos en BIM es hacer una preconstrucción del proyecto en un computador, ¿cierto? Y durante ese proceso de preconstrucción y coordinación del proyecto nos vamos a enfrentar a todos los problemas que nos vamos a enfrentar durante su ejecución real. Entonces, con la metodología actual, ¿cierto? Digamos que un proyecto no se lleva a ese nivel porque la gestión se hace a través de planos en 2 dimensiones y nos falta resolver la otra dimensión, ¿cierto? Que ahí es donde se llegan a todos los imprevistos, reprocesos de obra. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es una preconstrucción del proyecto digital, siguiendo unos pasos, ¿cierto? Siguiendo una metodología de comunicación entre todos los diseñadores. Luego hacemos una coordinación de todo ese proyecto, o sea, juntamos todos los modelos que nosotros generamos. Ahorita te mostramos pues que es un modelo para que la gente entienda que es un modelo. Juntamos esos modelos y luego de ese cruce de modelos empezamos a solucionar todos los conflictos que vemos que se generan, ¿cierto? Porque en la metodología que nosotros tenemos actualmente, una coordinación de un proyecto no llega a ese nivel, o sea, simplemente uno superpone unos planos y lo que alcance a ver ahí. Pero con esta serie de herramientas en las que nosotros nos apoyamos, nos permite ver, visualizar dónde se presentan conflictos en el diseño y solucionar esos conflictos en el diseño en una etapa de diseño, pues va a valer un peso, pero solucionar esos conflictos en etapa de ejecución pueden valer 10 pesos. Entonces ahí es donde vienen las rentabilidades, el aumento de las rentabilidades para los proyectos. Es correcto. Por ponerlo un poco en lenguaje coloquial, el BIM o una de las
digamos que los objetivos a los que apunta el BIM es a sacar de raíz esa famosa frase tan nuestra que es, en obra lo resolvemos. Eso es costoso, Sí, realmente eso es costoso. costosísimo. No solo en cuestión de tiempo, de dinero, estrés. Y bueno, David lo dijo perfectamente. Lo que buscamos es preconstruir en un entorno digital para anticiparnos a todos los problemas o a la mayoría de los problemas que enfrentamos en una ejecución real. Así es, ese en obra lo resolvemos, es un problema muy típico de los proyectos. Y eso lo que lleva es finalmente a sobrecostos, porque en obra nos resolvemos, el presupuestador se imagina una cosa que normalmente es una cosa así chiquitica, el diseñador se imagina otra cosa que es así grande y realmente en la ejecución pasa una cosa totalmente diferente, ¿cierto? Que eso finalmente va a impactar los costos y la duración del proyecto, siempre. Listo, entonces, no solamente optimiza pues por el tema de las mediciones, digamos que el cambio que se haga en una estructura va a impactar generalmente a todos los actores o especialistas, digamos, de cada una de las labores pues, que tienen que desarrollar en una construcción. Pero sobre todo es el tema de la comunicación que me contabas que, digamos que se hace una modificación estructural a cada actor le va a llegar pues como esa misma actualización diciéndole, listo, mire, amigo, le toca a usted hacer acá, ya se actualizó acá para que el proceso fluya. Es más o menos así como funciona. Si quieres, Fran, explicar cómo es el proceso. Sí, por supuesto. Juan, una de los pilares del BIM, nosotros generalmente cuando explicamos el tema BIM, hablamos de unos pilares y uno de los pilares fundamentales es el tema de la comunicación. ¿Cómo se hace la gestión de la información? Esa es una de las claves del BIM. Generalmente las personas que se empiezan a involucrar en el tema asumen que, como lo decíamos ahorita, Revit es un modelo, perdón, BIM es un modelo y es Revit. O sea, es un modelito 3D y Revit esto, Revit aquello. Pero realmente una de las esencias de una buena gestión BIM radica en la comunicación y en la gestión de toda la información para que llegue de forma oportuna a cada uno de los actores. Para eso se utilizan una serie de plataformas tecnológicas que varían mucho de acuerdo al presupuesto de la empresa que esté haciendo la gestión o de la persona que esté haciendo la gestión. Los hay económicos, los hay gratis y también los hay, digamos que uno a y en función de ese precio, de esa calidad, digamos que es la forma más o menos efectiva en que se logra hacer esa gestión. Entonces, una de las ideas más importantes es suprimir el tema de los correos electrónicos. O sea, el correo electrónico en un contexto BIM, eh, creo que es una opinión muy personal y tal vez habrá o pudiera debatirse, pero debería ser desterrado. Es una herramienta bastante arcaica y la comunicación en esos procesos de gestión BIM se lleva a cabo mediante software especializado, plataformas donde digamos que listan tareas y donde la información y cada una de las incidencias que surgen en un proceso de diseño están a la vista de cada uno de los actores. Entonces, no sé si de pronto vemos un poco cómo es uno de los usos BIM más comunes en nuestro medio, que es el uso de la coordinación. De pronto, hablarles un poquito que el BIM, la forma en que se aborda el BIM es de acuerdo a ciertos usos. Cuando una empresa va a trabajar con BIM, lo primero que debe tener claro es para qué quiere utilizarlo, porque se puede utilizar para muchas cosas. Entonces, uno de los problemas típicos que tenemos en el medio es que cuando una empresa no conoce muy bien el tema, no está muy bien asesorada, o la iniciativa de la implementación BIM surge dentro de su propio equipo de trabajo, pero sin tener una experiencia muy amplia, lo primero que se cree es que el BIM sirve para todo y que un modelo único, digamos que atiende todas las necesidades que pueda tener un proyecto. Entonces, es uno de los primeros mitos que tenemos que desmontar. O sea, el BIM se basa en usos y cada uso demanda modelos que son muy específicos. Entonces, por ejemplo, si el uso BIM que se le va a dar dentro de una empresa es la coordinación, el modelo que se va a generar va a ser muy diferente, así vas a utilizarlo también para generar presupuestos o para generar una programación o para hacer un análisis energético
para una certificación LEED, por ejemplo. Entonces, ese es un mito que hay que, uno de muchos que hay que empezar a desmontar. Quisiéramos entonces mostrarte, Juan, un ejemplo de uso BIM para coordinación, más o menos como es el tema. Dale, Entonces, adelante. te voy a proyectar, regálame un segundito. ¿Me confirman si se está viendo? ¿Se ve la Sí, pantalla? sí se Bueno, ve. Hay entonces, un plano. perfecto. Lo que tenemos aquí es el plano de un proyecto que en este momento está en proceso de diseño. No puedo dar pues, más datos al respecto. Esa es una planimetría, digamos que típica, común y corriente, como generalmente solemos, digamos, asociar un diseño arquitectónico pues, con esto. Vamos a ver ahora más o menos de qué se trata bien. Lo que voy a abrir en este momento es el modelo estructural de este mismo proyecto en software Revit. ¿Cuál es el primer paso entonces en un proceso BIM para uso de coordinación? Cada una de las disciplinas debe generar un modelo de acuerdo a su especialidad, obviamente. En este caso tenemos la estructural, pero digamos que los hidrosanitarios de Abastos generan un modelo para desagües, generan un modelo para Abastos. Eh, el diseñador eléctrico genera un modelo para potencia de iluminación, tal vez un modelo para comunicaciones, telecomunicaciones. Entonces, importante saber que cuando se modela por especialidades. O sea, no se hace un modelo que tenga todo el conjunto, pues el conjunto del proyecto, porque para empezar haría un archivo inviable, demasiado pesado. Y para terminar no tendría ninguna funcionalidad. Cuando se genera ya en un software de modelado como Revit, porque Revit es solamente un eslabón dentro de la cadena BIM, Revit es para modelar, pero para coordinarse utilizan otras cosas, como veíamos ahorita. Entonces, este elemento se exporta y se lleva a una plataforma de coordinación, como puede ser Navisworks. Entonces, acá tenemos ese mismo proyecto eh, ya con todas las disciplinas. Para empezar, creo que tenemos una ganancia enorme y esto lo puede notar cualquier persona, y es que al tener un modelo visible 3D, pues se gana una comprensión del proyecto enorme. Es mucho más fácil entender esto que tener un plano 2D que a veces no muestra toda la información pertinente. Entonces nosotros acá tenemos una serie de, digamos que modelos federados, ese es el nombre que se les suele dar, donde cada una de las disciplinas que tiene una codificación particular se va sumando hasta, digamos que juntar un paquete completo, que es lo que llamamos el modelo federado, donde ya están todas las disciplinas juntas y se puede hacer una coordinación. Obviamente el proceso tiene pues, una técnica, una metodología, unos detalles ya muy específicos, pero básicamente a lo que nos va a llevar esto es a empezar a notar problemas, como nos contaba ahorita David, que a veces no se notan en el plano 2D o simplemente solamente se detectan al momento de ejecutar obra. Entonces, así por ejemplo, muy por encima, cuando se entregan los planos, acá tenemos por ejemplo redes que están quedando en un nivel eh, obviamente que no corresponde, entonces que deberán ser enterradas en su momento. Luego, si vamos a hacer un análisis ya más detallado, vamos a irnos a un apartamento. Acá ya tenemos es uno de los apartamentos específicos del piso típico. Empezamos a notar cómo, a ver, este creo que no tiene problema, excepto en la ductería que está pasando por vigas, cierta ductería. Vamos a irnos a uno que tenga un problemita específico, este por ejemplo. Entonces acá podemos ver cómo con esta propuesta de viga que el diseñador estructural planteó en su momento, se nos estaría generando una interferencia muy seria con las redes de desagües. Entonces, a grosso modo, y muy grosso modo, porque obviamente nos tomaríamos mucho tiempo, de eso se trata el uso BIM para coordinación. Empezar a detectar todas estas cosas que normalmente no se ven en un plano 2D y que terminan siendo resueltas en la obra a un costo enorme.
Este es uno de los 21 usos BIM que se suelen conocer o que actualmente se conocen. Entonces, Juan, sí, de eso se trata. BIM es un universo, es un mundo muy amplio. Lo que vimos acá y esta tarea que estamos haciendo es solamente una pequeña parte de lo mucho que se puede hacer. Bueno, Pero como lo, sí, como lo decías ahorita más temprano, David, como también lo mencionaste, Frank, perfecto. Entonces, como decíamos hace un momento, yo creo que por lo menos para los comerciales como nosotros, más allá pues como del proceso constructivo como tal, cuando yo veo, y lo mencionabas, Frank, cuando yo veo el modelo ya real, o sea, distante del plano, porque el plano a mí, yo no sé de eso, entonces me confunde. Es lo mismo que pasa con una persona que se acerca a un proyecto y si se lo presentan de esa manera, 2D uno queda loco. Entonces, creo que la gran ventaja que tiene lo que está haciendo es que lo pone a uno, lo monta a uno como en el bus de la realidad, visualmente hablando, pero cuando ya empezás a abrir el proyecto, a meterte visualmente, a encontrar las dificultades, creo que a los constructores, a los desarrolladores tradicionales les tiene que decir precisamente lo que ustedes explicaban ahorita, es la eficiencia de los procesos y encontrar esos errores hoy y no mañana cuando ya se levantaron estructuras, muros y demás. Entonces, eh, creo que eso visualmente es el gran plus y si querés, David, contanos un poquito de lo que sigue. Sí, este es uno de los usos obligados para el tema de BIM. En una implementación, pues una coordinación no puede faltar por las soluciones y el valor que agrega a los proyectos. Definitivamente, nosotros en las obras como directores o como residentes de obra nos la pasamos es solucionando problemas que deberían de venir resueltos desde el diseño. Y esta serie de conflictos son dolores de cabeza todo el tiempo para nosotros en los proyectos. Mostraba Fran ahí una viga que se estaba colisionando con unas tuberías. Eso en obra a veces se vuelve un problema y uno tiene que generar unos cielos y una cantidad de reprocesos o de costos adicionales que uno no tenía en cuenta. Digamos que Disculpa, eso es un David. uso, sí. Si querés montarlo, Frank, si te queda fácil otra vez y David nos va contando ahí lo que nos está diciendo. claro que sí, regálame un segundo. Dale, Bueno, David. me saca una opción que dice, no me permite compartir. Dale, ya lo resuelvo, dale. Dale, David, seguimos contando mientras Bueno, abro entonces, la opción. resolver todos estos conflictos durante la ejecución, eso es una tarea que se nos vuelve a nosotros como ejecutores de obra un dolor de cabeza, porque nosotros tenemos que cuidar presupuestos, tenemos que cuidar una duración del proyecto y finalmente cuando uno se encuentra ante tantos imprevistos de los proyectos, eso termina impactando los costos y termina impactando la duración final del proyecto. Mira esa tubería que se está colisionando con esa viga, pues finalmente uno en obra, si no lo ha resuelto, pues toca bajar, hacer el quite a la tubería, a la viga, porque las tuberías no pueden pasar elementos estructurales, a no ser de que sea diseñado previamente para eso, o normalmente los calculistas no permiten eso. Entonces sería generar un desvío por debajo. En obra uno no tiene tiempo, soluciona de cualquier manera, entonces tendría que generarle el desvío a la viga por la parte inferior de la viga y lo que terminarían generando sería un cielo, un sobrecosto para el proyecto si no está considerado. Es correcto. ¿Cierto? O incluso pequeños detallitos de redes más livianas como esta se pueden resolver ya desde, desde el proceso de diseño. Tema de redes de gas con redes de abastos. Si yo presento otro de los usos que no está tan arraigado en el medio, pero yo le veo un potencial muy grande y es el uso de planificación, el apoyarse en los modelos BIM para realizar una planificación del proyecto. Yo comparto pantalla. Mira, Juan,
Nosotros en el anterior uso nos apoyamos en el software de Navisworks, un software que permite federar todos los modelos y encontrar todos esos conflictos de diseño entre choques entre modelos, ¿cierto? Él lo que hace es un análisis de los modelos que se encuentran y dónde están los conflictos y le va mostrando a uno y uno con los diseñadores va solucionando cada uno de los conflictos. Este es otro software, se llama Synchro, es un software de planificación 4D. Aquí lo que hacemos es, cogemos el modelo BIM, lo exportamos a un formato que se llama IFC, ¿cierto? Por eso no es solamente Revit, son toda una serie de herramientas en las que nos apoyamos. Entonces, el modelo IFC es ese formato universal que nos permite la interoperabilidad entre software, a poder aprovechar ese modelo que se generó en Revit o en cualquier software de modelado y migrarlo a otras plataformas para que se pueda procesar en diferentes cosas como coordinación o simulación de procesos constructivos. Entonces aquí estamos con Synchro, aquí tenemos el modelo de un proyecto donde teníamos una casa que había que demolerla y después construir un proyecto encima. Básicamente lo que hacemos es una planificación como la hacemos en un software, en los software tradicionales de planificación, Project, Primavera, ¿cierto? Esto es una planificación que nosotros la conocemos en el medio, durante la ejecución de los proyectos, estamos agregando el modelo. ¿Qué hacemos? Exportamos ese modelo y a cada uno de los objetos del modelo le asignamos una actividad y una duración en el tiempo. Entonces, el objeto se ejecuta durante cierto tiempo y uno va viendo un proceso de construcción muchísimo más ajustado a la realidad. Entonces, si vas viendo el modelo y vas viendo las tareas, pues esto tiene una línea de tiempo que se va corriendo y uno va viendo un proceso de ejecución muchísimo más ajustado a la realidad. Puede detectar incluso tiempos muertos durante la ejecución del proyecto y esto va mostrando como una animación del proyecto, una simulación, ¿cierto? Al final se puede ver en video. Esto nos exporta, ya te muestro un video de todo ese proceso, nos resume todo ese proceso de simulación constructiva. Un segundo. Entonces, mira, Juan, que no solamente es un tema de un 3D, no es un tema solamente de un solo software, sino que es entender una serie de herramientas para hacer un proceso más eficiente. Como decía hace un ratico, digamos que desde el conocimiento y porque no es la dinámica, perdón, en la que yo me desenvuelvo, empieza uno a ver la complejidad de lo que significa tener un modelo real ahí que te está diciendo de qué se trata un proyecto lo más cercano a la realidad posible. Entonces, creo que lo que mencionas de tener la posibilidad de integrar diferentes softwares es lo que le da magia a esta tecnología. Uno no se imagina que es tan complejo pues llevar a cabo un proyecto bien montado. Juan. Bueno, entonces mira, vamos a ver un resumen de toda esa planeación que se hizo en ese software, que eso finalmente lo exporta a un video y puede uno entender y dar y transmitir cómo va a ser la ejecución del proyecto. Esto es un proyecto sencillo, pero esto se puede llevar a una escala muy grande, pues. Ese es otro de los mitos que quisiéramos desmontar en esta oportunidad, y es que BIM es solamente para grandes proyectos y para grandes empresas. No es así. BIM es para proyectos pequeños como grandes. Digamos que las grandes empresas y los grandes proyectos han entendido los beneficios de implementar esto, pero esto se puede llevar a una escala mínima, inclusive de reformas o apartamentos para su ejecución. Entonces vamos a ver un video de cómo exporta una simulación de un proceso constructivo.
¿Querés, David, nos vas contando qué está pasando ahí para que Pues ahí lo que está todo lo pasando es vayamos que se entendiendo? está construyendo el sótano del edificio, ya se demolió la casa, se construyó el sótano, se hizo la excavación, los muros de contención, ahí se están haciendo las vigas de fundación para luego comenzar a levantar la estructura. Levantamos la estructura, losas, columnas, losas, el proceso constructivo planeado, ¿cierto? Hacemos la cubierta y luego comenzamos con el tema de mamposterías, a cerrar el edificio, instalaciones, ves que se van construyendo las instalaciones, para luego ir cerrando todo el edificio. Mira la parte de arriba que hay una línea de tiempo. Este video no es un video comercial, ni es un video bonito. Este es un documento técnico en el que yo me puedo apoyar para la ejecución y en determinado momento de la obra tener un control de la ejecución y entender que en determinada fecha la foto de mi proyecto debe ser esa y no como lo hacemos nosotros actualmente que a veces ni entendemos los controles de programación porque esto está a cargo de unas personas que llevan un control de actividades y le dicen a uno en los comités de obras, sí, vamos atrasados tanto, pero uno realmente no ve la foto del proyecto. Uno ve una serie de actividades en un cronograma y dice que están atrasados, pero ver la foto del proyecto le permite a los tomadores de decisiones anticiparse a los problemas y poder tomar decisiones oportunas. Perfecto, creo que ya visualmente se explica en la realidad de qué se trata BIM. Ahora, desde, digamos que el alcance comercial y ese crecimiento o ese mito que ustedes quieren romper, penetrando la industria de la construcción, particularmente hablemos de Colombia, me parece interesante lo que decís ahorita, porque yo también dimensionaba que siempre se aplicaba a megaproyectos, pues generalmente por la envergadura de la tecnología que se está utilizando. Entonces, bacano mencionar que se puede manejar desde una pequeña escala hasta una mega hora. Para las personas que son constructores pequeños, medianos, quizás grandes, que no tienen el conocimiento, que no han utilizado este tipo de tecnología, sobre todo los más pequeños, pensaría yo, ¿cómo se insertan ustedes en esas operaciones? ¿Cuál es la bandera con la que se acercan a este tipo de personas más allá de la eficiencia, pues que ya la mencionaron ahorita? A mí me gustaría hacer una observación al respecto, Juan, y es que las pequeñas empresas, aunque en este momento están relativamente quedadas con el tema, tienen una oportunidad muy grande, porque son empresas que suelen ser flexibles, suelen adaptar, digamos que fácilmente la implantación de la metodología a sus procesos. Y eso puede llegar a ser una ventaja frente a una empresa más grande. La recomendación nuestra, y en eso creo que David está de acuerdo, es que cuando una empresa, digamos que está pensando en BIM y entiende la necesidad del BIM, que de hecho en un par de años va a ser ya es una obligación, ya ya hay normativa al respecto, que fija una fecha para el tema Colombia. Entonces, cuando piensen en el BIM y en la implementación dentro de esa empresa, abórdenlo desde una perspectiva un poco más técnica, o sea, contraten a una empresa o a un consultor que conozca del tema específicamente y que tenga experiencia y conocimientos en procesos de implementación BIM. Porque una cosa es ejecutar BIM y otra cosa muy diferente es la implementación. Entonces, los invitaríamos a que, pues digamos que dejaran de lado la tentación de creer que comprar una licencia de Revit y tomar un curso de modelado de Revit va a, digamos que llevar el BIM a su empresa. No, se requiere un proceso de implementación y un proceso de implementación por fases que, bien planeado, toma algo de tiempo, pero digamos que la recompensa es muy, muy significativa. Sí, totalmente de acuerdo, Frank, con vos. Hoy no es el pez más grande el que se come el más chico, es el pez más rápido. Correcto. Entonces, las empresas pequeñas tienen una ventaja competitiva con relación a las grandes y es que permiten esa agilidad en los procesos. Eso está claro. Entonces, nosotros pues, hacemos una invitación a las empresas del sector a que comiencen esta implementación.
como dice Fran, que se apoyen en consultores especializados, que conozcan de la metodología, que tengan experiencia. Nosotros dentro de nuestro portafolio de servicios prestamos servicios de implementación, servicios de BIM outsourcing, ¿cierto? Porque hay empresas que, como esto es un tema que requiere de tanta capacitación, que dentro de su personal in-house no tienen esa capacitación, no tienen ese personal, entonces podemos nosotros atender esos servicios de manera outsourcing para que el constructor pequeño no tenga que tener un departamento BIM dentro de su compañía. Dentro de nuestra página web www.projectumbim.com tenemos el Plan Nacional de Implementación BIM. Como decía Fran, en unos años va a ser obligatorio la implementación BIM para proyectos públicos. Ya hay un plan nacional que dice que de aquí al 2026, el 100% de los proyectos públicos en Colombia tienen que ser ejecutados bajo metodología BIM y ya ahí van a comenzarse a unirse el sector privado pues, de manera obligatoria. Entonces, ahí queda la invitación abierta, Juan, para quienes nos están viendo, que los podemos apoyar con muchísimo gusto en los procesos de implementación o de manera outsourcing. Sí, yo quiero extender además como la invitación para que de una manera lógica usted, amigo constructor, en la escala que se encuentre, pues empiece a dimensionar que insertar este tipo de tecnología es absolutamente necesario, o sea, hay que hacerlo porque es lo que te va a dar competitividad, más allá de que ahorita sea un contexto nuevo, pero con la dinámica de la tecnología, cuando se empiece a ejecutar, todo el mundo lo va a estar haciendo y eso pues obviamente va a acrecentar la competitividad, el costo de los proyectos, la eficiencia en la construcción de esos proyectos, pues va a mejorar los precios. Entonces, si usted no es competitivo desde ya con la tecnología, creo que va a tener grandes dificultades. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la tecnología BIM, como nos lo acabaron de explicar Frank y David, pues hace más eficiente los temas de costos. Entonces, saquémonos de la cabeza que va a ser un sobrecosto, es más bien una inversión que se puede negociar. Pues creo que lo más sano para decir ahorita en este inmenso mundo inmobiliario es que todo se puede negociar, la estructura quizás se establezca a partir de un servicio que les ofrezcan David y Frank directamente desde su compañía, o puede ser la posibilidad de que ellos se inserten dentro del proyecto. Ya hay muchos manejos que se le pueden dar y va a partir de caso a caso, va a partir de cuál es la envergadura de su proyecto, va a partir de cuál es la necesidad, pero creo que ellos, igual que yo suelo hacerlo, pues tienen la disposición por lo menos de hacer un diagnóstico de cómo pueden sumarle a su proyecto, que a veces ni siquiera contamos con el diagnóstico. El diagnóstico es, venga, ¿de qué se trata? ¿Cómo me sirve? Y ahí ya se empiezan a construir el tema de los costos porque vale la pena hacerlo. Bueno, es correcto. Si me permites hacer una observación, lo que tú acabas de decir es justamente el tema del diagnóstico, es justamente la primera actividad en un proceso de implementación. Nosotros, por ejemplo, la primerísima actividad cuando hacemos una implementación en una empresa es hacer un diagnóstico y entender cómo funciona, cómo son las dinámicas de los procesos dentro de la empresa, porque entendemos que cada empresa es un universo y no hay una única forma de implementar BIM. Lo que nosotros proponemos es siempre una implementación ad hoc, específica a esas dinámicas propias de cada empresa según su tamaño. Perfecto. Y además yo creo que... Dale, David. Un minutico, yo les presento nuestra página web www.projectumbim.com. Aquí acerca de BIM, en implementar BIM, tenemos para las personas pues, interesadas en profundizar un poco más en esta tecnología, tenemos el Plan Nacional de Implementación BIM, lo pueden descargar y pueden enterarse pues. ¿Y en qué ofrece BIM? Tenemos un estudio de la McGraw-Hill, el estudio está en inglés pero se entiende fácil, sobre los beneficios de implementar esta tecnología. Invitamos a que visiten la página, de que miren. También hacemos pues temas académicos sobre la implementación BIM y tenemos todo el tema de portafolio de servicios que prestamos nosotros como consultora BIM.
Excelente, yo creo que esto es una, igual les vamos a compartir pues como esta información en las diferentes redes sociales donde hagamos réplica pues de este contenido. Eh, Sumado a lo que ya nos han dicho, digamos que analizándolo, revisándolo desde la parte comercial, desde la parte comercial para usted, amiga inmobiliaria, para usted, amigo consultor de financiamiento, más allá de que no sea su actividad directa, pero sí hay que conocer un poco la dinámica o hacia dónde se está direccionando la tecnología inherente a la construcción. Perdón. Es importante conocerlo porque eso le va a dar instrumentos en su misma actividad comercial. No es lo mismo mostrar un proyecto como lo mirábamos ahorita en un 2D, sino hacer como ese viaje virtual. Ya sabemos pues ahorita que hay elementos de inteligencia artificial que nos permiten hacer esos recorridos 360 dentro de las propiedades, incluso ya desde esa misma tecnología se empiezan a dar, uno podría construir de alguna manera para que su familia, modelando su familia, la pongamos a caminar por un proyecto. Esas son cosas que parecieran de los supersónicos hace tantos años que veíamos esta serie de dibujos animados, pero ahorita son cosas que se pueden hacer, digamos que de una manera muy, muy sutil, no tan compleja, sumaba a toda la envergadura de los proyectos, pues, y de todos estos subsoftwares, si se puede decir así, que se unifican para que la construcción como tal se dé. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un matrimonio lógico entre el proceso constructivo, la eficiencia del mismo, pero también el apalancamiento visual de una venta. Yo creo que por ahí hay que trabajarle. Creo que lo único que estamos viendo diferencial, está funcionando muy bien, es el tema de los recorridos 360. Algo importante para mencionar de esos recorridos 360, entonces llegas, te metes a un apartamento, el apartamento está amoblado, pero ese amoblamiento yo simplemente le pongo el mismo amoblamiento a cualquier otra unidad. A mí me pareció eso una locura. Yo pensé que el modelamiento era real porque se veía tal cual. Entonces, digamos que la sumatoria del conocimiento, de un conocimiento muy amplio, extenso, de una construcción académica, pues que estos locos en la que ellos se han montado, es algo que permitamos que los genios ejecuten lo que ellos saben, y los que trabajamos comercialmente, digamos que nos movamos con esos recursos para construir ventas de mejor manera o para construir servicios o soluciones hipotecarias de mejor manera. Yo creo que aquí dejamos, esto es una semillita, como ustedes dicen, el BIM es un universo pues extenso, pero creo que vamos a sembrar una buena semilla, sobre todo en la convocatoria de venga, conozca un poquito, contacte a Frank y a David en Proyectum BIM. Como les dije, vamos a compartir la información de contacto, pero ahí están dispuestos a diagnosticar, a construir y sobre todo a mejorar sus procesos, sus cronogramas y llevar a éxito cada uno de los proyectos. Muchachos, mil gracias por estar aquí de nuevo sumando tanto valor, tanto contenido. Seguramente van a resultar posibilidades y lo que dejamos en este mundo es huella. Yo creo que el conocimiento que entregamos lo hacemos con todo el amor del mundo, y en esa medida yo creo que otras personas que están sintonizadas con nosotros van a terminar buscándolos para generar buenos negocios. Juan, muchas gracias a vos por la invitación y contar con nosotros con todos estos temas de tecnología que nos apasionan tanto y evangelizar sobre todo sobre estas tecnologías que requieren de bastante conocimiento y que la gente se entere. Contar con nosotros siempre. Muchísimas Muchas gracias por la gracias, Juan. invitación. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por escucharnos.